Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Brasil. Acompáñenme a ver todos los detalles. Lucas Vargas Terra nació el 19 de octubre de 1986 en Bahía, Brasil. Fue el tercero de los hijos del matrimonio constituido por José Carlos Terra y Marión. Sus hermanos mayores, Carlos Jr. y Carlos Felipe, recibieron de buena gana al nuevo miembro de la familia. José Carlos era un administrador de empresas nacido en Río Grande do Sul. Debido a su trabajo, el hombre viajaba constantemente, y eso lo hacía extrañar a su familia. Así las cosas, en 1989, Marión decidió mudarse definitivamente a la capital de Bahía con José Carlos y sus hijos. Posteriormente se residenciaron en Río de Janeiro. José Carlos y Marión eran personas de una gran fe, y criaron a sus hijos con esos valores. Lucas aprendió desde pequeño que las cosas debían ser compartidas con todos. El niño sentía un placer especial en ayudar a las demás personas y cuidarlas. A medida que creció, demostró más aún que esa vocación de servicio al prójimo era un rasgo totalmente inherente a él. Según los comentarios de sus allegados, su fe estaba por encima de todo. Repudiaba la mentira y todos los hechos que se alejaban de la palabra de Dios. Siempre impresionó a todos con la transparencia de su comportamiento. Tenía la capacidad de transformar la tristeza en alegrías y sonrisas. Pese a ser pequeño, se expresaba como quien sabía todo y se sentía con derecho a opinar sobre cualquier tema, porque decía que ponía al Padre Eterno por encima de cualquier cosa. Era un chico convencido de su fe y leía la Biblia todos los días. Cada vez que veía personas en las calles cuando salía de paseo con su madre, Lucas decía que cuando creciera quería ser médico para ayudar a curar a la gente. El deseo de convertirse en doctor coexistía con el deseo de crecer dentro de la iglesia e incluso ocupar un puesto de obispo. En junio del año 2000, a los 13 años, mientras estudiaba en una escuela en el barrio de Copacabana, su madre fue llamada por los directivos por un incidente entre Lucas y otros dos niños que lo acusaban de haberles hecho algo desagradable. En la sala de juntas, Marión, Lucas, el director y los dos chicos acusadores se reunieron. Mientras la madre lo defendía, él se quedó sin pronunciar una sola palabra, atento a todo lo que decían con la calma y serenidad de un inocente. El director en cierto punto de la reunión los interrumpió a todos y se molestó por la actitud de Lucas, a quien instó a defenderse. La respuesta del chico fue sorprendente. Miró duramente a sus acusadores y les dijo lo siguiente: «Los justos no se justifican a sí mismos». Después de pronunciar esa frase permaneció en silencio y fue exonerado de las acusaciones. La vida de Lucas cambió a comienzos del año 2001, cuando su familia hizo planes para mudarse a Italia por motivos del trabajo de Carlos. Sin embargo, Marión fue la primera en partir, porque consiguió un empleo en un asador que regentaba su hermana en la ciudad de Parma, a 465 kilómetros de Roma, la capital italiana. La mujer debía viajar pronto porque en el empleo la necesitaban de inmediato, pero su marido y sus hijos tenían un gran apego a Brasil y deseaban pasar un tiempo más en su país natal para despedirse de sus amigos. Además, querían ir a Salvador, donde estaban todos sus lazos familiares. Por esa razón acordaron que Carlos y los dos hijos menores se embarcarían rumbo a Italia después del invierno europeo. Sin embargo, los planes cambiaron drásticamente. El 5 de enero de ese año, José Carlos y los dos chicos menores salieron de Río de Janeiro para Salvador. A pesar de que Lucas, de 14 años, no estaba muy contento por el viaje, ya que tenía muchos amigos en Río, como hijo obediente aceptó la decisión de sus padres. Después de recorrer 1.700 kilómetros en un viaje por carretera, Lucas, su padre y su hermano Felipe llegaron a Salvador. Allí se quedaron en la casa de Gervasio, un hermano de José Carlos, y su esposa Dilsa, quienes tenían 5 niños adorables: Moisés, Sara, Raquel, Gabriela e Israel. A partir de ese momento, Lucas comenzó a asistir a la Iglesia Universal del Reino de Dios en el barrio de Santa Cruz, ya que no quería estar lejos de su religión y de sus actividades. En el templo se ofreció a hacer desde la tarea más fácil hasta la más difícil. Debido a su gran carisma, atraía a la gente y demostraba con sus actos ser un líder nato.
Todo parecía estar bien organizado en la iglesia. El grupo de jóvenes era numeroso, y para facilitar las tareas de todos se crearon equipos. Los chicos estaban divididos en 12 grupos llamados tribus, cada una con un jefe que era llamado líder tribal. Ese líder tenía muchos deberes. Entre ellos estaba atraer a la mayor cantidad posible de jóvenes para que se incorporaran a la iglesia. Al poco tiempo le dieron la oportunidad a Lucas de dirigir una de las tribus. Entusiasta por ganar más seguidores para su fe, trabajó con gran esmero y logró que su tribu se mantuviera con un crecimiento constante. Su esfuerzo rindió frutos y llegó a ser la tribu con la mayor cantidad de seguidores. Como estímulo a su buena labor, recibió varios premios, como cajas de chocolates, que el adolescente compartía con los integrantes de su grupo. Debido a las grandes cualidades, le dieron un nuevo cargo, el de obrero, cuya función era asistir al pastor durante el servicio religioso y cuidar la rutina dentro de la iglesia. Para asignarle ese nuevo rol fue necesario que estuvieran de acuerdo todos los miembros del templo, y así ocurrió. Uno de los que se mostró más complacido por la designación de Lucas como obrero fue el pastor auxiliar, Silvio Roberto Santos Galiza, de 21 años, quien tenía el apodo del secretario del diablo. Había sido trasladado de otra congregación hacía poco tiempo, por problemas que nunca se esclarecieron ni se hicieron públicos. La única explicación dada fue que se había comportado de manera inapropiada. El pastor Silvio cada día se hizo más cercano a Lucas, con la excusa de que el chico tenía tantas ambiciones futuras y que estar cerca de él lo ayudaría a aprender más sobre todo lo concerniente a las funciones dentro de la iglesia. Prácticamente el hombre acaparaba todo el tiempo del adolescente. Con el tiempo, el comportamiento inapropiado de Silvio, por el cual lo habían cambiado de iglesia, empezó a quedar en evidencia. Se volvió posesivo y no quería que Lucas se acercara a nadie. Quería toda la atención del muchacho y controlaba sus pasos. La actitud del religioso generó cierta inquietud, pero cuando le preguntaron el motivo de tanta preocupación por tener a Lucas siempre al alcance, el pastor respondió que necesitaba tenerlo cerca debido a las enseñanzas que le estaba transfiriendo. Así logró que el chico lo acompañara más que su propia sombra. A principios de febrero de ese año 2001, Lucas comenzó a interesarse sentimentalmente por una chica de 17 años, que también trabajaba como obrera en su iglesia. Aunque ella era un poco mayor que él, fue su primer amor. Tan pronto como se enteró de la relación, Silvio le prohibió acercarse a esa chica y a cualquier otra, dejando más que claro sus sentimientos de celos y posesión. A finales del mismo mes, Lucas y otro jovencito cuya identidad no fue revelada, se quedaron hasta tarde en la noche resolviendo algunos asuntos administrativos con el pastor Silvio en el templo. Bajo la falsa preocupación de que podía ser demasiado peligroso para ellos volver a casa, el hombre sugirió que pasaran la noche allí. Los padres fueron informados y les pareció bien. Consideraban que la iglesia era el lugar más seguro después de sus hogares. Mientras el otro adolescente se quedó durmiendo en un banco de la iglesia con solo una almohada, Silvio invitó a Lucas a dormir en su habitación y en su cama. No se supo si el niño fue molestado esa noche, pero la situación por sí sola fue suficiente para causar un alboroto entre los miembros de la congregación, y el incidente fue remitido a los superiores. Para evitar escándalos y cerrar el asunto, las autoridades religiosas decidieron nuevamente trasladar a Silvio a la Iglesia Universal del Reino de Dios en el barrio Río Bermelo. Lo único que les interesaba era evitar una repercusión innecesaria que pudiera empañar la imagen del templo. El padre de Lucas, por su parte, nunca se enteró de lo que pasó. Sin embargo, el pastor Silvio, rayando en el descaro, siguió asistiendo a los servicios de la iglesia, a pesar de haber sido transferido. Argumentaba que nadie podía impedirle ingresar al lugar como un simple fiel. Era obvio que su único interés era vigilar a Lucas, por el cual ya tenía una total obsesión. El 21 de marzo, Lucas se despertó a las 6 de la mañana como siempre. Estaba muy emocionado y feliz. Tomó un baño, se cepilló los dientes, se perfumó y se vistió con una camisa blanca de manga larga, pantalones de vestir azules, cinturón negro, calcetines y zapatos negros. A las 6:30 salió de la casa sonriendo. Dijo a su padre que volvería a la 1 de la tarde para almorzar. Puntualmente a la hora prevista, Lucas llegó a la residencia familiar para comer y hablar de sus actividades. Almorzó rápido, dijo que necesitaba ir al templo en el barrio de Pituba y se fue. A las 5 de la tarde volvió a casa, se duchó, se cambió la camisa, pues siempre le gustaba estar bien aseado y perfumado. Le dio un abrazo a su padre y se marchó media hora después.
Lucas llegó al templo y asistió a una reunión de jóvenes como de costumbre. Esa noche estaba feliz de estar con su grupo y de poder ayudar a muchos chicos a encontrar un nuevo camino sin drogas, marginalidad, delitos ni tristeza. Al terminar las actividades aproximadamente a las 9 de la noche, Lucas se encontraba en las afueras del recinto religioso conversando con algunos amigos y su novia, cuando fue llamado por Silvio. El adolescente, siempre servicial y obediente, no se atrevió nunca a objetar, y mucho menos a desobedecer la orden de un superior. Se despidió de todos y se fue con el hombre, quien lo invitó a una velada de oración que estaba ocurriendo en la iglesia donde fue asignado. La hora límite para que el muchacho estuviera fuera de casa eran las 9:30 de la noche. En las pocas oportunidades en las que por alguna razón se le hizo tarde, siempre había llamado a su padre para informar en dónde estaba. Debido a esto, su padre comenzó a preocuparse, ya que habían pasado más de 20 minutos de la hora fijada, y el chico no llegaba ni llamaba. El hombre se cambió de ropa, y cuando estuvo listo para salir a buscarlo, sonó el teléfono. Eran más de las 10 de la noche. Del otro lado de la línea se oyó la voz de Lucas, quien le dijo que estaba con el pastor Silvio para un propósito de oración. Carlos se tranquilizó. Nuevamente pensó que el lugar más seguro donde podía estar su hijo aparte de su casa era la iglesia, pero estaba muy equivocado. A primera hora de la mañana siguiente, preocupado porque Lucas no llegaba, el padre fue a buscarlo. Primero pasó por la iglesia a la que el adolescente asistía, pero allí le dijeron que el pastor Silvio se lo había llevado al templo del barrio Río Bermelo. Cuando acudió al lugar, Silvio le dijo que el chico no estaba allí. Afirmó que él lo había dejado en la noche en la parada de autobús, en el barrio de Vale d'Aguijarros, y le dio dinero para que se fuera a la iglesia de Pituba. El padre de Lucas le reclamó furioso por haberse llevado al adolescente hasta allí sin su autorización. Cuando el angustiado hombre llegó al lugar, le preguntó a Fernando Aparecido da Silva, quien era el pastor a cargo de la región, dónde estaba su hijo. Este le respondió que no sabía dónde estaba y que no lo había visto la noche anterior. José Carlos lo cuestionó porque él era el responsable de cuidar a los jóvenes. Sin embargo, ante la falta de respuesta del religioso, salió alterado y caminó sin rumbo, con la foto de su hijo en la mano preguntando si alguien lo había visto, pero no había señales de él. El hombre volvió al templo de Santa Cruz, donde permaneció sentado al frente hasta finalizar la tarde, con la esperanza de que el menor apareciera. A las 6 de la tarde llegaron varios amigos del hombre y su otro hijo Felipe, para ver si Lucas había aparecido, pero al chico parecía que se lo había tragado la tierra. El papá se subió a su auto y fue en compañía de amigos y familiares para reportar la desaparición en la comisaría, pero los policías de turno dijeron que debían esperar 48 horas para interponer la denuncia. En aquellos tiempos no había una ley de búsqueda inmediata. José Carlos salió de la estación policial irritado y se fue a recorrer los hospitales de la ciudad. La tarea se extendió hasta pasadas las 3 de la madrugada, pero Lucas seguía sin aparecer. Ansioso por encontrar un mínimo rastro de su hijo para llevarlo de vuelta a casa, José Carlos volvió a la iglesia donde se quedó hasta la mañana siguiente. A las 5:30 de la mañana se encontró con el mejor amigo de su hijo y fueron nuevamente a hablar con Silvio, pero la versión del religioso fue distinta a la dada el día anterior. En esa oportunidad le dijo a José Carlos que había dejado a su hijo en el barrio Chapada del Río Rojo. El padre le dijo que estaba mintiendo y estaba seguro que algo malo le había pasado. Dijo que sintió ganas de golpear al pastor, pero se contuvo y volvió a la iglesia donde asistía Lucas. Hizo carteles con su foto en una imprenta y comenzó a pegarlos por todos lados. Estaba decidido a encontrarlo. Mientras estaba en esa tarea sonó su teléfono. La llamada era de un trabajador del templo, informando que la policía había encontrado un cuerpo calcinado en un terreno baldío, en la avenida al lado de la iglesia donde trabajaba Silvio. A Carlos se le hizo rara la llamada, pues nadie más que su hijo tenía su número de celular, y él no conocía al supuesto empleado que llamó. A pesar de eso, se dirigió al lugar señalado, acompañado del dueño de la imprenta. Cuando llegó, el hombre le dijo que se quedara en el carro, que él iría a ver si la información era cierta. Al cabo de unos minutos regresó y le dijo que sí había un cadáver, pero que no se parecía a Lucas. En realidad, el hombre no tuvo el coraje de decirle la verdad. 3 agentes policiales llegaron al sitio pasadas las 11:30 de la noche. 2 presuntos testigos les indicaron a los oficiales que habían visto fuego, y luego creyeron ver a varios hombres que huyeron a gran velocidad. El cuerpo hallado estaba metido dentro de una caja en la avenida Vasco da Gama y totalmente calcinado. Aún con la esperanza de que su hijo estuviera con vida, José Carlos volvió a la imprenta para buscar los carteles.
Después de otra noche de insomnio, la mañana del 24 de marzo continuó caminando por las calles buscando a Lucas. Ante la falta de resultados fue hasta la Catedral Universal para hablar con el responsable, pero le dijeron que no estaba. Permaneció allí durante 9 horas hasta lograr que alguien lo atendiera y le diera una explicación, pero esto no sucedió y salió asqueado del lugar. El papá sospechaba que todos estaban involucrados en la extraña desaparición de su hijo, y por eso se mostraban fríos e indiferentes ante su angustia y desesperación. El domingo 25 de marzo, José Carlos acudió nuevamente al templo acompañado de la novia de su hijo. Allí se encontró con guardias de seguridad armados, que le impidieron que se acercara al obispo Paulo Rodríguez. Bajó con la muchacha hasta el sótano del recinto religioso, y allí estaba Silvio, protegido también por varios representantes del clero. José Carlos nuevamente le preguntó por el chico, pero este se negó a responder. En su lugar lo hizo el obispo, quien llamó a José Carlos mentiroso y le ordenó salir de la habitación. El padre continuó con su lucha para encontrar a Lucas. Durante ese tiempo fue sometido a terribles humillaciones, principalmente por los representantes de la Iglesia Universal, quienes dieron pistas falsas sobre el paradero del niño, e incluso le reclamaban cuando él hablaba con los medios de comunicación. Recibió decenas de llamadas anónimas que le decían que habían visto a Lucas, pero ninguna fue real. Los siguientes días fueron de desesperación total, caminando de calle en calle, tocando puertas, acompañado de los amigos de su hijo. José Carlos acudió a programas de televisión donde mostró la foto de Lucas y pidió a la población de Salvador ayuda para encontrarlo. Día y noche siguió por las calles y callejones pegando carteles con la fotografía del adolescente. Continuó visitando centros de salud de la ciudad, y a pesar de que sus fuerzas ya estaban al límite de lo soportable, continuó. La búsqueda incesante del padre terminó luego de 12 días, cuando recibió una llamada de su hijo Felipe para decirle que el cuerpo carbonizado que había sido hallado días atrás era el de Lucas. Su hermano lo reconoció por un mechón de cabello que había quedado intacto, y por los restos del pantalón, la camisa, la ropa interior y la hebilla del cinturón doble que su hermano vestía la última vez que lo habían visto con vida. Aunque aún las autoridades necesitaban los resultados de las pruebas de ADN para confirmar la identidad de la víctima, para sus familiares estaba claro que se trataba de Lucas. Tras recibir la noticia, José Carlos sintió que su corazón se aceleró. Luego se quedó sin aire. No entendía por qué y quién tenía motivos para ensañarse tanto con su hijo, ya que era querido por todos. El cuerpo calcinado en el Instituto Médico Legal era todo lo que le quedaba a su familia. Su padre se fue a su casa en medio de un sube y baja emocional. Estaba desesperado, angustiado y anestesiado por el dolor. Lo cierto era que había una realidad terrible y él se negaba a aceptarla. Lo más difícil fue decirle a la madre de su hijo que había muerto. Marión, al enterarse de lo ocurrido, viajó desde Italia hasta Brasil acompañada de su hermana Marilia. Su esposo no tuvo el coraje de ir al aeropuerto a recogerlas, pues se sentía responsable de la muerte del chico. Los hermanos mayores de Lucas, Felipe y Carlos, fueron a buscar a su mamá, que lloraba desconsolada. La mujer decía que perder a los padres era perder el pasado, pero perder a un hijo era perder el futuro. El 4 de abril, José Carlos acudió a la comisaría para rendir sus declaraciones en contra del pastor Silvio. También rindieron testimonio algunos de los amigos de Lucas, quienes confirmaron ante las autoridades las conductas inapropiadas del religioso con el chico. También ratificaron que Lucas se había ido con el pastor el día que desapareció. El pastor Silvio fue interrogado, pero negó todas las acusaciones en su contra y contó versiones contradictorias sobre la última vez que vio a Lucas. A pesar de todo lo que lo inculpaba, el jefe de la policía se negó a detenerlo, y el religioso salió tranquilamente de la estación sonriendo y burlándose de todos. El crimen sacudió la ciudad, y en pocos días la noticia acaparó el 80% de tiempo que había disponible en televisión para hablar del caso. El cuerpo se mantuvo 43 días en la morgue, hasta que la prueba de ADN, que en aquel entonces demoraba muchísimo, confirmó que en efecto era Lucas. El informe forense reveló detalles terribles. Primero hubo un intento de asfixia que no dio resultado. Eso quedó evidenciado porque tenía un trozo de tela en la boca. Luego se supo que fue quemado vivo. Quedó tan carbonizado que fue imposible determinar la causa de la muerte y si hubo o no abuso sexual. Todavía estremecidos por los crueles detalles de la muerte, luego de cumplir todos los procesos legales del caso, los padres recibieron el cuerpo, y casi 2 meses después del crimen pudieron darle cristiana sepultura. El funeral estuvo lleno de familiares, amigos y personas que querían a Lucas.
Los numerosos carteles y pancartas esparcidos por Salvador de Bahía con la foto de Lucas quedaron como huella de la lucha del padre del niño, cuyo cuerpo fue enterrado en el cementerio Bosque da Paz. El caso fue investigado por la policía civil, y los informes periciales determinaron que al chico lo amordazaron y lo ataron de las manos con un trozo de cortina de tejido similar a uno hallado en la iglesia de Río Bermelo, por lo que el pastor Silvio se convirtió en el principal sospechoso del homicidio. La fiscalía tenía la sospecha de que Lucas había sido víctima de estupro. Sin embargo, en su momento el Departamento Técnico de Policía no detectó violencia sexual en los análisis forenses. Luego de 7 meses, el 24 de octubre de 2001, se concluyó la investigación policial por el asesinato y se señaló a Silvio como el autor material del hecho. Por alguna razón, pese a que los fiscales solicitaron su prisión preventiva, el juez no lo consideró necesario y el hombre continuó el proceso en libertad. La medida adoptada por el tribunal, que ya había demostrado del trato preferencial que recibía el imputado, obligó a José Carlos a acampar en frente del Ministerio Público para exigir que la justicia no se dejara torcer el brazo. La familia tuvo que recurrir durante meses a organismos garantes de derechos humanos, al Ministerio de Justicia e incluso a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Suiza, para que los ayudaran a que el homicidio de Lucas no quedara impune. El padre cuestionó la demora en el juicio y también advirtió que debía investigarse de dónde provenían los recursos económicos del pastor Silvio, para ser defendido por uno de los abogados más caros de Brasil. Luego de una lucha de 3 años consecutivos y cientos de protestas, en junio de 2004 se programó el juicio del pastor Silvio. Según lo que quedó asentado, aunque las razones no terminaron de aclararse, el religioso golpeó reiteradamente a Lucas esa noche en el interior de la Iglesia Universal y luego lo arrastró hasta un patio interno donde le prendió fuego cuando aún estaba vivo. El tribunal consideró el delito como homicidio triple calificado y aceptó la tesis del Ministerio Público, que señalaba que el pastor cometió estupro y luego le dio muerte al adolescente por motivos pasionales. La prueba principal para decidir la condena fueron los testimonios aportados por 5 jóvenes amigos de Lucas y miembros de la iglesia. Cabe destacar que por decir la verdad ante la ley, los chicos fueron amenazados por las autoridades eclesiásticas y expulsados del templo. A pesar de que el acusado negó el asesinato y de que no se pudo determinar cuál fue el móvil o el detonante del crimen, el jurado decidió que existían pruebas suficientes en su contra y lo declaró culpable. El 9 de junio de ese año, el Tribunal de la Ciudad de Salvador lo condenó a 23 años y 5 meses de prisión, los cuales debía cumplir en la penitenciaría Lemos Brito. A pesar de la condena, la fiscal Cleusa Boida dijo que para ella el caso no había terminado, ya que según su hipótesis había más personas involucradas. Los abogados del pastor Silvio apelaron la sentencia emitida en primera instancia. En una primera apelación lograron que la pena se redujera a 18 años de cárcel. En la siguiente apelación consiguieron bajarla a 15 años. 2 años después, en 2006, el ahora ex pastor Silvio, acompañado de 7 abogados, dio una nueva versión de los hechos. En esa oportunidad acusó a otros 3 miembros de la iglesia: el obispo Fernando Aparecido da Silva, el pastor Joel Miranda Macedo y su encargado de seguridad Luis Claudio. Según el nuevo testimonio de Silvio, Lucas fue asesinado por decirle que vio al pastor Joel y al obispo Fernando manteniendo relaciones sexuales. Al revelarse ese detalle, se pudo ver los movimientos que hacía la iglesia cuando sus pastores cometían este tipo de hechos. Nunca los expulsaban de sus filas, sino que ocultaban los hechos y los cambiaban de ciudad. En el caso de Fernando, en 2001, trabajaba en el templo de Pituba y después del crimen pasó a dirigir una iglesia en Minas Gerais, mientras que Joel era el pastor de la Iglesia Universal en Río Bermelo y tras el homicidio se mudó a Río de Janeiro, donde regentó una iglesia. La declaración de Silvio fue aceptada por la fiscalía. Sin embargo, el representante legal de los nuevos acusados aseguró que la denuncia realizada por el hombre en contra de sus clientes solo estaba motivada por el deseo de venganza. Afirmó que actuó en represalia, ya que había sido expulsado del templo por las conductas inapropiadas en contra de Lucas. En respuesta a las acusaciones del abogado, el expastor concedió una entrevista mientras cumplía su condena. Señaló que había estado sometido a una fuerte presión psicológica, que recibió amenazas de muerte por parte de un abogado de la iglesia y por si fuera poco le hicieron chantaje para forzarlo a omitir los hechos del crimen. En octubre de 2007, el Superior Tribunal de Justicia ordenó que la Iglesia Universal del Reino de Dios debía indemnizar a la familia de Lucas con $1 millón, alrededor de $204,000 por el daño moral,
El órgano de justicia estableció que la ejecución del atroz crimen solo fue posible por una actitud de encubrimiento de la institución religiosa. Esa negligencia se le atribuía a dicha iglesia no solo por la mala elección de sus miembros predicadores, en este caso de Silvio, sino también porque no hubo vigilancia sobre él. La decisión fue impugnada por la defensa de la iglesia, alegando que el hombre no estaba trabajando en el momento en el que ocurrió el homicidio. Sin embargo, el tribunal sostuvo que el hombre le pidió a Lucas que se quedara más tiempo en el templo, que pertenecía a la Iglesia Universal del Reino de Dios, y por ende se mantuvo la decisión a favor de la familia de Lucas Terra. En febrero de 2008 se abrió una causa contra el obispo Fernando, quien fue detenido en Recife luego de estar un tiempo prófugo, pero a los pocos meses salió bajo fianza y continuó a la espera de su proceso legal en libertad. Por su parte, el pastor Joel permanecía fugado. En diciembre de ese mismo año, la iglesia tuvo que pagar con intereses la indemnización de la familia, la cual se estimó en 2 millones de reales, con todo e intereses, aproximadamente $407,000. Ese mismo mes, después de 4 años y 6 meses de prisión, los abogados de Silvio lograron que le concedieran el beneficio del régimen semiabierto. En agosto de 2009, Fernando y Joel recibieron un habeas corpus, otorgado por la Sala Primera del Supremo Tribunal Federal. El caso ocupó los titulares de los principales diarios del país y se estrenó un documental que retrató la situación del crimen, el cual fue escrito y dirigido por Claudio Factum. El padre de Lucas dedicó todos los recursos económicos y días de su vida para que se hiciera justicia. Sabía que una condena no cambiaría el cruel destino que se le impuso a su hijo, pero creía que podía ofrecer al menos un consuelo a su memoria, si lograba ver la condena de sus asesinos. El hombre y su familia sufrieron amenazas de muerte, pero nada fue tan fuerte como el dolor de perder a su hijo de una manera tan cruel y a manos de unos supuestos servidores de Dios. Las sucesivas derrotas en los tribunales fueron desilusionando poco a poco a José Carlos y Marión. El hombre incluso comenzó un curso de Derecho en el Instituto de Educación Superior UNAYA, en Salvador. Su interés era comprender mejor cómo funcionaban los procedimientos y las burocracias de los juicios, pero terminó decepcionado y abandonó el último semestre, cuando se dio cuenta de las lagunas en las leyes de Brasil. En julio de 2012, tras cumplir 7 años en régimen cerrado, una nueva decisión judicial le concedió a Silvio la libertad condicional. El calvario de José Carlos y Marión continuó por muchos años más. El juicio contra el obispo Fernando y el pastor Joel sufrió todas las demoras posibles. Hubo muchos movimientos con respecto al caso en los tribunales. En 2013, la jueza Gelsi Almeida absolvió a los pastores por falta de pruebas, y la familia de Lucas apeló la decisión. En una entrevista realizada, José Carlos señaló que luego de haber pasado casi 12 años de la muerte de su hijo, solo uno de los responsables del crimen había sido condenado, mientras que los otros 2 estaban libres. En septiembre de 2015, los jueces del Tribunal de Justicia decidieron por unanimidad que los religiosos fueran al jurado popular, y la decisión fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia. Pero la defensa de los 2 acusados apeló la decisión del tribunal, y esta fue anulada en noviembre de 2018 por el ministro Ricardo Lewandowski del Supremo Tribunal Federal, alegando falta de pruebas. En contrapartida, la Procuraduría General de la República apeló la decisión. Por su parte, el padre de Lucas continuó con su campaña para pedir un juicio contra los pastores con jurado popular, pero sobrevino un obstáculo que superaba lo legal. La muerte de José Carlos se produjo el 21 de febrero de 2019. El hombre estaba internado en un hospital ubicado en Paomiudo, con un cuadro de insuficiencia renal, y falleció producto de un paro respiratorio. Fue sepultado en el cementerio Bosque da Paz, en el barrio de Nova Brasilia, en Salvador, junto a su hijo Lucas. Su esposa Marión señaló que todo había sucedido de repente, y que José Carlos estaba cansado después de tanto tiempo clamando por justicia. Advirtió que si bien habían logrado silenciar su voz, ella seguiría en la lucha hasta que los culpables fueran castigados. En la búsqueda por el más mínimo significado de la palabra justicia, se publicó un segundo libro de la saga, Lucas Terra, traicionado por la obediencia, cuya primera parte había sido publicada en 2016. El ejemplar fue escrito por los padres del joven asesinado y distribuido de forma independiente, y el 1 de mayo de 2019 se lanzó la versión digital en Amazon. En 2020, la segunda clase del Supremo Tribunal Federal decidió que los 2 pastores acusados debían pasar al jurado popular. Su defensa alegó que eran inocentes y que no había pruebas en contra de ninguno de los 2. Sin embargo, uno de los abogados de la familia de Lucas, Ricardo Sampaio, dijo que la fiscalía tenía suficientes evidencias,
no solo de que estaban involucrados en la muerte de Lucas, sino que además habían cometido estupro. Después de varias idas y venidas, finalmente el juicio comenzó el 25 de abril de 2023, en el Foro Ruy Barbosa en Salvador. Ambos pastores estaban acusados por los delitos de homicidio triplemente calificado y ocultamiento de cadáver, con 3 agravantes de base móvil, empleo de medios crueles e imposibilidad de defenderse por parte de la víctima. La Iglesia Universal del Reino de Dios fijó posición en relación al caso, señalando que ambos religiosos eran inocentes, y contrató a los abogados Néstor Fernández Tabora Neto y Nelson da Costa Barreto Neto para que lo representaran. El jurado estuvo integrado por 5 hombres y 2 mujeres, y fue asignada a la jueza Andrea Teixeira Lima Sarmento Neto para dirigir el debate. Durante las sesiones se escucharon declaraciones de 15 testigos, 5 por parte de la acusación y 10 de la defensa. Los fiscales Ariomar José Fidegueiro da Silva y Davi Gallo subieron al estrado a varios amigos de Lucas, quienes declararon que el pastor Fernando prohibió a los trabajadores de la iglesia participar en la búsqueda del adolescente, cuando aún no había confirmación de su muerte. También señalaron que la novia de Lucas había sido expulsada del templo y recibió amenazas. Revelaron igualmente que otro de los pastores, llamado Beljair de Sousa Santos, adoptó un tono amenazante para desalentar las iniciativas de búsqueda de Lucas. El religioso Beljair fue el primer testigo llamado por la defensa, pero terminó contradiciéndose en sus declaraciones. En el testimonio rendido ante el jurado afirmó que para ese momento vivía en el Parque Julio César acompañado del pastor Joel. Sin embargo, la fiscalía recordó que en una declaración anterior dijo que residía en un condominio en la avenida Paralelo solo con su esposa. Otra contradicción señalada por el Ministerio Público tuvo que ver con la relación entre Beljair y los imputados. En una declaración dada en 2008, el testigo afirmó que conocía a los pastores solo de vista, pero en el estrado declaró que vivía con Joel. El último día del debate rindieron sus testimonios los 2 acusados. El primero en subir al estrado fue Joel, quien se declaró inocente, y afirmó que no conocía a Lucas antes de que se denunciara su desaparición, y aseguró que no tenía relación ni siquiera amistad con los otros 2 acusados y que además no era homosexual. Por su parte, Fernando admitió conocer al adolescente, pero negó su participación en el crimen. Durante su intervención respondió las preguntas del juez y aseguró haberle dado a Lucas el mismo trato que tenía con los demás integrantes de la iglesia. Además, afirmó que el padre de Lucas lo buscó cuando notó que su hijo no había llegado a casa, y él le había dado toda la información que tenía al respecto. Las esposas de los 2 religiosos también subieron al estrado y declararon que estuvieron con ellos el día que Lucas desapareció. La defensa aseguró que sus clientes eran inocentes y que el asesinato de Lucas fue cometido únicamente por el pastor Silvio, que ya había sido condenado. No negaron la existencia de un crimen bárbaro, pero aseguraron que sus clientes eran inocentes y pidieron a los jueces que no confundieran la certeza del delito con la certeza de quien los cometió. Por su parte, el representante del órgano acusador aseguró en sus alegatos finales que ambos imputados eran unos monstruos, que le habían quitado la vida a un ángel inocente y merecían todo el castigo de la ley. Antes de que se dictara la sentencia, la madre de Lucas, Marión, ofreció declaraciones a la prensa. Dijo que esperaba que se hiciera justicia para finalmente terminar con el ciclo de su duelo que había durado 22 años. Advirtió que la lucha de tantos años resultó difícil, pero estaba contando los días y las horas para escuchar la decisión del tribunal, la cual esperaba fuera justa. También lamentó que el pastor de la Iglesia Universal de Pituba, Beljair, no figurara en el proceso como uno de los imputados, ya que a su juicio el religioso también había ayudado a los asesinos a encubrir el crimen. La madre recordó que Joel y Beljair estaban juntos cuando ocurrió el asesinato, y señaló que según la reconstrucción de los hechos realizada por el jefe de la policía, se había demostrado que la tela con la que habían amordazado y amarrado a su hijo era de la cortina de la iglesia. Finalmente, el 27 de abril, por decisión de la mayoría del jurado, los 2 pastores fueron condenados a 21 años de prisión por el asesinato de Lucas. Según explicó la jueza Andrea, la pena base por homicidio eran 18 años y se les dieron 3 más por la imposibilidad de defensa de la víctima. Ambos cumplirían sus condenas bajo régimen cerrado, pero no fueron a la cárcel tan rápido. Tanto Fernando como Joel podían apelar la decisión en libertad, por haberse presentado sin resistencia al juicio. El delito de ocultar un cadáver terminó excluido, porque prescribió 4 años después del hecho. Una vez que la jueza terminó de dar sus declaraciones y tras el anuncio de la condena, el jurado popular se cerró.
al tiempo que se escuchaban las voces de los familiares de Lucas que les gritaban a los pastores asesinos. La madre de la víctima declaró que estaba muy feliz de la decisión, la cual describió como una victoria, no solo de ella sino de toda su familia, en especial de su difunto esposo, quien luchó incansablemente por obtener justicia. Dijo haber vivido un calvario a la espera de la justicia que llegó tarde, pues habían sido 22 años de impunidad. Agradeció el apoyo de los medios de comunicación, así como de toda la comunidad de Salvador de Bahía por haberlos acompañado durante todos esos años. El hecho de que Joel y Fernando no estuvieran encarcelados mientras se hacían las apelaciones generó mucha inconformidad. Los medios recurrieron a expertos para explicar lo ocurrido y para bajarle la presión a la molestia ciudadana. Uno de esos expertos en leyes, Pablo Domínguez, explicó que los religiosos podían esperar la apelación en libertad, pues no había una sentencia definitiva y firme, y el Tribunal de Justicia de Bahía entendió que no había motivos para exigir la detención inmediata de ambos. El jurista señaló que, según lo estipulado en la Constitución de Brasil, nadie perdía su calidad de inocente por una sentencia condenatoria, ya que ésta necesitaba ser confirmada por los tribunales superiores. Según el abogado, Joel y Fernando aún conservaban su condición de inocentes, lo cual solo podía modificarse una vez agotados todos los recursos. El asesinato de Lucas fue un tema para varios libros y documentales en los años posteriores a su muerte, y fue catalogado como uno de los crímenes más atroces y espantosos de Brasil. Hasta el día de hoy aún se están esperando que se den todas las apelaciones en las instancias mayores para determinar si estos dos pastores permanecen o no en la cárcel. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, como siempre decimos, repudiable, una vida muy joven que se perdió, un chico que realmente solo estaba siguiendo la religión, lo que él creía que era bueno, y unos padres que pensaban que la iglesia era un buen lugar para que su hijo pudiera pasar el tiempo. Realmente es muy triste lo que le pasó a Lucas, y todavía hay muchas preguntas en el aire que seguramente no se van a responder. Aún se está esperando que se hagan todas las apelaciones necesarias, pero al final, por el asesinato de Lucas hay 3 condenados. Una historia realmente con muchas hipótesis, con muchos matices y también con muchas versiones de parte de cada persona. Lo que sí nos queda claro es que las personas que debían cuidar a este adolescente le fallaron, le hicieron cosas horribles y al final de cuentas, pues ya los culpables tuvieron una sentencia de culpabilidad. El padre de Lucas no pudo ver la justicia, pero sabemos que donde sea que esté seguramente sabe lo que pasó en todo este caso. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.